Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos en la semana 27 del tiempo ordinario. Durante 3 días nos acompañará como primera lectura el libro de Jonás. No es un libro histórico en el sentido estricto de la palabra. El profeta Jonás existió en tiempos del rey Joroboam, pero el relato del que le hace protagonista aquí es más bien una parábola historizada y didáctica, con una intención clara: mostrar que Dios tiene planes de salvación no solo para Israel, sino también para los pueblos paganos. Más aún, que los paganos muchas veces le responden mejor que los judíos. Es probable que fuera escrito en tiempos de Esdras y en contra de éste, que para asegurar la pureza del yavismo o del pueblo de Israel en la época de la reconstrucción de Sión, se pasó un poco, cerrando fronteras, a veces de forma exagerada, y denigrando a los países que no pertenecían a Israel. Este libro sería como un contrapunto al excesivo nacionalismo de Esdras. Y con esta edificante historia, todos los paganos que aparecen son buenos, desde el rey de Nínive y sus habitantes hasta el ganado, pasando por los marineros del barco e incluso el animal del mar, que cumple también su papel en la parábola. El único judío es Jonás, que es el peor, es un antiprofeta. El autor del libro ha elegido como muestra de una ciudad pagana que se convierte nada menos que a Nínive, la capital de los asirios, famosa por su política despiadada y cruel. En el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 encontramos hoy una de las páginas más felizmente redactadas y famosas del Evangelio, la parábola del buen samaritano, que por cierto solo nos narra Lucas, el evangelista de la misericordia. La pregunta del letrado es buena: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo remite a la ley del Antiguo Testamento, unas palabras que los judíos repetían cada día: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo.
Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más bien quién es el prójimo. En su parábola tan expresiva, quedan muy mal parados el sacerdote del Antiguo Testamento y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos. Y por el contrario, queda muy bien el samaritano, un extranjero, porque los judíos no tratan con los samaritanos. Y ese samaritano tenía buen corazón, pues al ver al pobre desgraciado y abandonado en el camino, sintió lástima, se acercó, le vendó, le montó en su propia cabalgadura, lo cuidó y pagó en la posada, prometiendo que volvería, y todo ello con un desconocido. ¿Dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en los que se detienen y emplean su tiempo y hasta dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que nos encontramos en el camino? Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes, drogadictos, muchos de ellos buscando consuelo y redención. Muchos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga. Al que encontramos en nuestro camino es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, porque seguramente que tenemos cosas muy importantes que hacer, que no nos detenemos en el camino, que no nos preocupamos de ese indigente que quizás tiene días enfermo y nadie ni siquiera le ha preguntado si tiene agua, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene algún medicamento. ¿Cuántas veces nos cruzamos de acera para no ser molestados, para que no me pidan una limosna, para no sentir el olor incómodo de aquella persona que está sucia, que necesita cambiarse de ropa, que necesita ser atendido? Nos seguimos comportando como el sacerdote y el levita, y poco hemos aprendido a ser como el buen samaritano, que en realidad es reflejo de Jesús, porque Él es el buen samaritano por excelencia. Él no pasó nunca del lado de uno que le necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Va camino a la cruz, va a entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los pobres y a los marginados. La voz de Jesús suena hoy claramente para nosotros. Anda, haz tú lo mismo. También podríamos añadir, acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano, y actúa como Él. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.